Muy buenas tardes, mi nombre es Kevin Reyes y soy del grupo de Ingeniería Industrial 93 y el día de hoy les expondré sobre análisis de problema de la materia de mantenimiento preventivo mecánico. Bueno, pues tuvimos algunos problemas con la presentación debido a que se me movieron algunos títulos, se pusieron fuera de marco, pero solamente es eso. Y tenemos el desbalance. Bueno, comenzaremos con el desbalance. Bueno, existen tres tipos de desbalance. El primero es el desbalance estético, que este desbalance ocurre cuando el eje central de la masa no coincide con la línea central geométrica. Este vendrá siendo este ejemplo, que podemos notar aquí en el punto rojo. Ese vendría siendo el primer ejemplo, que ocurre cuando el centro de la masa no coincide con las líneas centrales del geométrico. Y aquí está el ejemplo. Después tenemos el desbalance en cupla. No puede medirse en reposo. En dos fuerzas iguales P, que vendrían siendo P, están dispuestos a 180 grados entre sí, lo cual implica que el rotor permanezca balanceadamente en reposo. Bueno, pues estos están aquí tenemos el ejemplo. Como podemos ver, estos están en contra. Una fuerza va hacia el eje de las Y y el otro de las X, como podemos notar aquí, en contra. Después tenemos el desbalance mecánico. Se le llama así a la combinación del desbalance en cupla y del estético. Bueno, pues en máquinas simples es normal que se detecte un desbalance estático más que un dinámico en poleas o en ventiladores. Y pues aquí tenemos un ejemplo del desbalance mecánico. Después tenemos las causas y el efecto de los desbalances. La vibración causada por un desbalance puro es una onda senoidal con un periodo de 1 por una X revolución en el espectro FFX, que esta aparece como una vibración más elevada. Bueno, pues otras fallas también pueden ocasionar una mayor amplitud. Tenemos los efectos del desbalance, que la fatiga vendría siendo el resultado de los esfuerzos clínicos que se están aplicando en alguna superficie que soporta la carga, y metalográficamente se observa como un desprendimiento, un tipo de desprendimiento del metal en su superficie. Aquí tenemos el desbalanceo estático, que vibración de toda máquina en fase, tenemos un ejemplo. Y tenemos el desbalance en cupla. Después tenemos diagnósticos. Hay probabilidades de un desbalance cuando se están teniendo estos factores. La medición de vibración global tiene una energía alta y una baja frecuencia, pues provocará una vibración radial. También las mediciones espectrales tienen una amplitud en 1x por revoluciones por minuto, más altas de las normales. Y la medición de fase para el desbalance en que predomina el estático. Después tenemos máquinas horizontales. Es probable que no sea un desbalance si está mediciones axiales son mayores que las radiales. Se debe revisar por desalineación. Si las armónicas de las revoluciones por minuto 2x y 3x se incrementan con la velocidad, es necesario revisarla por algún problema de desalineación, si se está presentando alguna flojedad en alguno de sus rodamientos, cojinetes, valeros, chumaceras, etcétera, y por ejes torcidos, etcétera.
Desalineación. Bueno, pues aquí se revisa la experiencia indicada que junto al desbalance, la desalineación es una de las causas mucho más comunes de los problemas que se presentan en las máquinas, ya que en algunas ocasiones no se realizan bien una alineación o algún balanceo en esas máquinas, ya sea porque no se tiene la instrumentación necesaria, no están en las condiciones aptas, o simplemente el operario no tiene la suficiente capacitación o adiestramiento para realizarlos. La desalineación es causada cuando los ejes de acoplamiento y eje de cojinete no son apropiadamente alineados a lo largo de su línea central. Pues como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo cuando el cojinete no es alineado como debe ser a lo largo de su línea. Podemos ver que se presenta en forma de aquí, como se ve abajo y arriba en el área radial. Y después tenemos los tipos de desalineación, pueden ser angular y paralela. En la práctica generalmente se presentan estos dos. Bueno, pues aquí a este se le llama angular o axial porque presenta un ángulo de ya sea de inclinación en su línea. Aquí lo podemos notar en esta parte de aquí, como presenta un ángulo, y aquí como abajo. Y pues tenemos la desalineación paralela acá abajito, que solamente es cuando está, ¿cómo se puede decir? No está completamente alineado, o sea que es como un tipo escaloncito en el que está sufriendo la pieza. Después tenemos, bueno, pues como les platicaba anteriormente, la angular ocurre cuando los ejes son unidos alaviados entre sí, de tal manera que inducen una tienda que dobla los ejes, generando así pues un ángulo de inclinación. Y después tenemos las paralelas, que ocurren cuando las líneas centrales de los ejes son paralelas pero desplazadas una de otra, o sea que una está topando con otra, pero no en los puntos que se deben de tocarse. O sea, no se encuentran entre sí. Y debemos de tomar en cuenta que para su medición estas deben ser medidas en planos horizontales y verticales. Después tenemos la desalineación, su causa y efecto. Bueno, pues una desalineación angular pura causa una vibración axial a la frecuencia de rotación 1x. Una desviación radial pura produce una vibración radial a 2 veces las revoluciones por minuto, y una desalineación excesiva u otras fallas generarán vibraciones en 3x, mientras las fuerzas de desbalanceo rotacionales son iguales en las posiciones verticales y horizontales. Y debemos de tener en cuenta que las estáticas rara vez serán iguales. Después tenemos causas de la desalineación, alguna expansión térmica debido a trabajos en calor. Pues aquí podemos poner como un ejemplo algunas máquinas, ya sea algún horno industrial, ya sea alguna caldera o alguna máquina de emergencia, ya que se están trabajando a altas velocidades o altas temperaturas, pueden causar alguna expansión térmica en sus piezas o partes mecánicas, provocando alguna desalineación. Y pues la fuerza transmitida a la máquina por cañerías o por falta de soporte bueno. Un ejemplo aquí podría ser pues también igualmente una caldera o alguna máquina de vapor que utilice cañerías y requiera mucha fuerza transmitida, provocando alguna desalineación en alguno de sus componentes o en alguno
tubería. Defecto de desalineación. Esta usualmente genera un aumento de carga en los cojinetes más alta que la específica, lo cual provocará una ruptura del mínimo por fatiga. También en motores eléctricos una carga excesiva produce una operación con baja eficiencia, que vendría siendo un consumo eléctrico. Ahí es cuando aumenta. Es claro que la medición de la fase provee de una información importante para el diagnóstico de desalineación. Si le es posible, se debe realizar en comparación de fase entre la lectura axial del cojinete de los extremos opuestos a través del acoplamiento. Bueno, no se presentará una desalineación cuando las mediciones de la amplitud axial son bajas, que se están controlando las flojedades, evitando así que se afloje algún componente eléctrico. Bueno, no, que se afloje alguno de sus mecanismos, provocando alguna desalineación en algunas de sus partes o mismos componentes de la máquina o equipo. Y cuando las amplitudes de las armónicas 4X son de 4X a 10X, son altas. Después tenemos el eje torcido. Bueno, en su revisión, la vibración global y el análisis espectral presentan un problema de eje doblado idéntico a un problema de desalineación. La medición de la fase a lo largo del eje permite distinguir las dos. Bueno, causas de dobles rayaduras de ejes. Como resultado de la gravedad, los ejes largos respecto a su sección pueden curvearse en reposo. Después tenemos el manipuleo inadecuado en el transporte, cuando estos no son movidos o transportados de forma correcta, pueden sufrir anomalías en sus ejes. Y tenemos los torques elevados. Después tenemos los efectos del eje doblado, que el eje doblado usualmente causa una ruptura por fatiga, que es lo más común que se puede presentar en estos, y típicamente presenta las mismas características que la desalineación. El eje torcido. La medición de fase es esencial para el diagnóstico de un eje doblado, y todos los valores de fase son más o menos a unos 30 grados. Y la medición de la fase siempre debe estarse realizando en las mismas posiciones en las que ya se habían realizado anteriormente en ambos cojinetes de las máquinas. Bueno, y es probable que el eje esté doblado entre sí si está desacoplado. El valor global y el espectro similar de la desalineación, y no hay diferencia de fase entre los cojinetes de los extremos del eje. Flojedades mecánicas. Bueno, pues las flojedades mecánicas o el montaje incorrecto entre los componentes es caracterizado generalmente en el espectro por una larga sucesión de armónicas de las revoluciones por minuto o medidas de las revoluciones por minuto con amplitudes anormalmente elevadas. Bueno, pues tenemos algunas de las causas, que es cuando la maquinaria tenga un montaje flojo, que no se realizó como debía haberse hecho su montaje, y que un elemento de la máquina quede flojo, que simplemente no esté suficientemente apretado, no se hayan dado las vueltas necesarias, no se haya colocado o instalado como se debió de haber realizado. Después tenemos el rodamiento. Se ha desarrollado una avería que rompió sus elementos, agrandando el alojamiento del rodamiento. Bueno, pues es cuando el rodamiento ya ha presentado algún desgaste o ha sufrido de alguna expansión térmica que hace que su alojamiento, por las altas velocidades o altas cargas de trabajo o esfuerzos que esté presente, sufra de un agrandamiento en su alojamiento del cojinete. Después tenemos los efectos de flojedades mecánicas. Si la flojedad mecánica es debida al cojinete, el efecto es el mismo que el desbalanceo o más severo.
Después, si la flojedad se debe a un componente, por ejemplo alguna aspa de algún ventilador, es posible que un daño secundario por la ruptura de la aspa. Bueno, cuando es probable que una flojedad mecánica, sí, o sea que haya alguna mayor probabilidad de alguna flojedad cuando la medición global posee una alta energía vibratoria radial, ya que está emitiendo ondas más fuertes de vibración, provoca flojedades. Si la medición espectral hay una amplitud de frecuencia de rotación, y si la medición global en el plano axial sus vibraciones son bajas. Después tenemos cojinetes desalineados. Los cojinetes usualmente generarán vibraciones elevadas en el sentido axial. Sin embargo, la medición de fase pues será diferente. Un rodamiento puede fallar por un sinfín de número de razones, y aquí tenemos algunos ejemplos que estas vendrán siendo las más comunes. Cuando no tienen la lubricación cuando no tienen la lubricación adecuada, que es que no cuentan con los aceites que está requiriendo el rodamiento o las grasas, y cuando muchas veces se exceden de lubricantes, o que no conocen bien qué tanta es la cantidad que le deben de poner. Le pueden poner de más o de menos, o no conocen en las especificaciones necesarias con las que debe de contar ese lubricante para la lubricación del componente que será introducido. Después tenemos las cargas excesivas, cuando se les está dando cargas de más, ya sea que se les esté realizando muchos esfuerzos, se estén trabajando a altas velocidades, pues estos obviamente sufrirán de desalineaciones y contaminación del lubricante, cuando el lubricante no se le da el manejo adecuado al momento de introducirse, porque debemos de tomar en cuenta que se debe de extraer el lubricante que anteriormente ya tenía el rodamiento, para podérsele así insertar el nuevo lubricante. Y una mala manipulación, un montaje inadecuado o vejez, cuando el rodamiento pues es viejo, ya está desgastado y empiezan a perder forma, o simplemente le faltan algunas partes por desgaste, ya sea, o presentan alguna enrolladura. Esto será, pues obviamente presentará desalineaciones. Después tenemos la curva típica de rodamientos. Muchos rodamientos continúan operando con pequeñas fallas. En el transcurso del tiempo estos van progresando, obviamente se van a ir incrementando, y progresan rápidamente, llegando a rupturas catastróficas. Cuando el rodamiento empieza a mostrar una tendencia de falla, la adquisición de datos debe incrementarse para aumentar su confiabilidad. Bueno, el objetivo del mantenimiento predictivo es la detención temprana de las anormalidades, así ayudando a evitar alguna catástrofe o algún problema que se presente con el tiempo. Frecuencias de fallas de rodamiento. Bueno, pues existe una relación física entre la geometría de los rodamientos y la señal vibratoria emitida por los efectos de cada componente del rodamiento. Se conocen las dimensiones geométricas de los rodamientos. Si se conocen las dimensiones geométricas del rodamiento, será posible calcular las frecuencias de las fallas de los rodamientos. Si se pueden analizar perfectamente el espectro para identificar los picos de altas frecuencias, indicar el rodamiento que tiene problemas y además cuál es la ubicación de este problema. Bueno, esto se puede saber, esos 3 puntos que acabo de mencionar se pueden saber si se conocen las dimensiones geométricas de los rodamientos con los que está trabajando la máquina.
espectro de frecuencias de fallas, si se conoce la geometría específica de cada uno de los rodamientos, el diámetro de bolas, diámetros medios, número de bolas y el ángulo de contacto, se pueden realizar el cálculo de las frecuencias de fallas solamente utilizando alguna calculadora básica o ya sea la misma estándar, con más de pero debemos de tener en cuenta que cuando una máquina tiene más de 1000 rodamientos en un uso simple de papel, consume mucho tiempo realizar estos tipos de cálculos, por lo que es mejor optar por algún software de análisis que incorpora las bases de datos de los rodamientos. Asimismo, en estas bases debemos meter los tipos de fabricantes y los números de modelos de los rodamientos. En la configuración, el usuario especifica el rodamiento y, como lo mencionaba anteriormente, pues el fabricante y el modelo, y se deben introducir las frecuencias en las que de punto de emisión en las que fallan cada uno de los rodamientos, para así poder relacionarlos con algunas mediciones. Y tenemos las etapas de la avería. Bueno, el rodamiento comienza con un defecto. En la primera etapa, aquí se presenta un defecto en el rodamiento. La señal del mismo es muy pequeña comparada con las otras de la máquina y no se puede apreciar en el espectro de velocidad, por lo que es necesario utilizar algún software de monitoreo, ya sea como la CEE, algún envolvente de aceleración, Speak Energy y HFD. Estos son necesarios para indicar alguna anomalía que se presente en etapas tempranas. Después tenemos la etapa 2, que es el defecto. Cuando está creciendo, aparecen armónicas del defecto, usualmente entre las 500 GHz y los 2 kHz. Bueno, pues en el espectro de velocidad, esas armónicas son fundamentales para la detección temprana del problema. Después tenemos la etapa 3, que a medida que la falla va aumentando, aparecen armónicas del defecto fundamental en el rango de frecuencias. Normalmente, a mayor número de armónicas, será más grande el número el problema. Cuando la falla es muy severa, además de las armónicas de rodamiento, debe ser cambiado en ese mismo momento. Etapa 4, con el progreso del defecto, aumenta las armónicas, sus bandas laterales y aumenta el nivel de ruido. Con esta etapa crece la comparación 1x y sus múltiplos. Bueno, pues es importante recalcar que puede disminuir el valor global de la vibración a pesar de que el rodamiento esté empeorando, ¿no? Por lo que nunca se debe confiar. Después tenemos flojedades. Las flojedades estructurales típicamente ocurren cuando la fundación de las máquinas se degrada, perdiendo así su rigidez, lo cual causa movimientos en la máquina, por lo que el soft foot es el resultado de flojedades de una pata de la máquina respecto a la fundación, con soltaduras provocadas por desgastes o fallas de ajuste. Las amplitudes de la vibración pueden variar significativamente cuando se colocan los sensores en diferentes puntos. Por eso es necesario colocar siempre los sensores en los mismos puntos del cojinete, por lo que será necesario marcar en los puntos donde se colocarán los cojinetes, para así cuando se vuelvan a tomar medidas se vuelvan a tomar en el mismo punto y no presente algún tipo de cambio o variable en su medición, así incrementando la confiabilidad de los resultados. Y pues eso vendría siendo todo, y muchas gracias por su atención.